En este vídeo os voy a contar qué es y cómo se realiza un diagrama de Bode. Un diagrama de Bode es una representación de la ganancia que tiene un sistema en función de la frecuencia. De esta forma podemos encontrar que en el eje horizontal representaremos las frecuencias, normalmente con una escala logarítmica, que luego veremos qué es lo que quiere decir, y en el eje vertical lo que tendremos es la ganancia, que normalmente se representa con su valor en decibelios. Como cualquier representación gráfica, si yo tengo un punto en el que la frecuencia es de, por ejemplo, 100 hercios y para un valor de tensión de entrada de 100 hercios me encuentro que el sistema tiene una ganancia de 4 decibelios, pues entonces yo simplemente tendré que buscar el punto 100 hercios, que lo tengo aquí, buscar el punto 4 decibelios, que si estos son unidades, el 4 estaría ahí, y represento el punto en el cruce de ambos, como en cualquier gráfica de matemáticas o de física o de biología o de datos estadísticos o de cualquier otra cosa, ¿de acuerdo? Se trata de buscar en el eje horizontal la frecuencia, en el eje vertical la ganancia y representar el punto. Bien, pues vamos a ver qué es la ganancia y qué es la ganancia en decibelios. Cuando yo hablo de ganancia, de lo que estoy hablando es de un sistema, un dispositivo, un equipo electrónico en el que yo introduzco una tensión de entrada y obtengo en la salida esa tensión de entrada multiplicada por un valor A. Es decir, imaginaos que yo en la entrada meto una señal de 1 voltio de pico, ¿m? Y en la salida me encuentro 3 voltios de pico. Quiere decir que ese valor lo he multiplicado por 3. Si yo metiera 2 voltios de pico, me encontraría 6 voltios de pico en la salida, es decir, seguiría multiplicando por 3. Y así sucesivamente. Si meto 3 voltios de pico, multiplicaría por 3, encontraría en la salida 9 voltios de pico. Ese por 3, ese valor por el que estoy multiplicando le llamo ganancia, en inglés gain. ¿De acuerdo? Vale. La ganancia normalmente, si yo despejo de esta fórmula, puedo ver que la ganancia es la relación que hay entre la salida partido la entrada. Con lo cual, ¿qué tengo que hacer yo para saber la ganancia de un sistema? Mido la salida, mido la entrada y luego hago la división salida partido entrada. Y eso es el valor de mi ganancia. Bien, pues ahora lo que tenemos que hacer es pasar ese valor que hemos calculado como tensión de salida partido tensión de entrada, lo tenemos que pasar a decibelios. La forma de pasar a decibelios, siempre que estemos hablando de tensiones, nos regiremos por una fórmula que será que la ganancia en decibelios va a ser igual a 20 veces el logaritmo de la ganancia sin decibelios, de la ganancia normal. Los decibelios es una especie de unidad de medida que se utiliza cuando lo que quiero saber es la comparación con un valor de referencia, no el valor absoluto, sino la comparación con un valor de referencia. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos estudiando o estuviéramos queriendo analizar alturas, imaginaos que queremos analizar las alturas de una clase y las quiero comparar con un valor de referencia de 1,70 metros. Entonces, los decibelios lo que vienen a darme, o el valor que me vienen a dar, o la idea que me vienen a dar, es la diferencia de las personas que integran esa clase con esos 1,70 metros. Es decir, me dirían, pues por ejemplo, si me dijeran 2 centímetros, me estarían diciendo no que una persona mide 2 centímetros, sino que difiere 2 centímetros con mi valor de referencia, que es 1,70, es decir, que me diría 1,72. ¿De acuerdo? O si midiera menos 2 centímetros en decibelios, lo que me están diciendo es un valor de menos 2 centímetros con respecto a mi referencia. ¿De acuerdo? Esto aplicado a las ganancias, lo que me están diciendo es que mi valor de referencia va a ser la tensión de entrada. Yo tengo una tensión de entrada, quiero comparar qué salida tengo con respecto a esa entrada y entonces lo meto dentro de un logaritmo. ¿Vale? No hace falta que lo dominéis, simplemente que tengáis el concepto. ¿Vale? Entonces es muy importante siempre que las tensiones de salida y de entrada estén en la unidad de medida, en la misma unidad de medida, eso sí, y a partir de ahí se hace el logaritmo. Si en vez de comparar tensiones estuviéramos comparando potencias, en ese caso, en vez de un 20 se pone un 10. Es decir, cuando yo en vez de poner tensión de salida partido tensión de entrada, voy a poner potencia de salida partido potencia de entrada, en ese caso, en vez de poner un 20, ponemos ahí un 10. ¿De acuerdo?
perdón, esto es de entrada. Vale, pues ya está. Lo siguiente es hablar de la escala logarítmica en el eje de abscisas. El eje de abscisas, que es el eje de las X, de toda la vida le llamamos eje de las X, hemos quedado que nosotros ahí teníamos la frecuencia. Como yo puedo tener frecuencias muy bajas o frecuencias muy altas, hago una escala logarítmica. ¿Eso qué quiere decir? Que en el primer tramo, si os fijáis, me dicen de cuánto en cuánto voy a saltar. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a sacar 10 elevado a unos 10, quiere decir que voy a empezar en 10, el siguiente va a ser 20, porque estoy saltando de 10 en 10, el siguiente va a ser 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y si os fijáis aquí me dicen que 100. En este tramo a partir de ahora voy a saltar de 100 en 100. Es decir, aquí tengo 100, este es 100, pero ahora aquí no voy a tener 110, 120, 130, 140, sino que voy a empezar a saltar de 100 en 100, con lo cual aquí tendré 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 y 1000. Y a partir de aquí salto de 1000 en 1000. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000. ¿De acuerdo? ¿Por qué hacemos esto? Porque de esa forma, en este tramo de aquí, yo puedo tener detalles de señales que están entre 1000 y 10000. Entre 1000 y 10000. Mientras que si yo continuara con la misma escala que tenía al principio, yo aquí solamente podría representar de 1000, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 a 1080 o a 1100. Imaginaros el problema que tendríamos cuando nosotros estamos trabajando con señales que pueden ser a lo mejor de 10 hercios, pero pueden llegar a ser de 1 gigahercio. Con lo cual, imaginaros el problema que tengo para poder representar todo ese margen de ahí de frecuencias. ¿De acuerdo? Por eso se hacen siempre las frecuencias con una escala logarítmica. Bien, pues una vez ya tenemos claro lo que es un diagrama de Bode, qué tengo que tener en el eje de abscisas y en el eje de ordenadas, simplemente para hacer un barrido de frecuencias, elijo una frecuencia por la que quiero empezar. Imaginaos que yo quiero empezar, por ejemplo, pues por 100 hercios, vamos a poner por 50 hercios, empiezo por 50 hercios. ¿Qué hago? Meto una señal que tenga 50 hercios y compruebo qué salida tengo. Acordaros que la ganancia yo hacía tensión de salida partido tensión de entrada, esa es mi ganancia. Una vez tengo esa ganancia, lo que hago es pasarla a decibelios, la paso a ganancia en decibelios con la fórmula que hemos trabajado antes, y ya tengo los dos datos que necesito para representar. Yo tendré, hemos quedado que esto era 10, 20, 30, 40, 50, es decir, yo he metido una señal que era de 50 hercios, y para esa señal de 50 hercios he sacado la ganancia en decibelios, la que sea. Yo aquí no he puesto nada, porque lo que os pongáis en el lateral deberéis saberlo vosotros en función de cuál sea vuestro sistema. A lo mejor hay un sistema que tiene ganancias comprendidas entre 1 y 10, y entonces pues aquí ponéis un 1 y ahí arriba ponéis un 10, o a lo mejor tenéis un sistema que va desde menos 20 hasta menos 10, y entonces pues os ponéis de menos 20 a menos 10, y el eje de ordenadas os lo ponéis vosotros como os acomode mejor a vuestro sistema, ¿de acuerdo? En fin, la ganancia la que sea, imaginaos que es esta de aquí, pues entonces A1, la que sea, y la ponemos aquí, ¿de acuerdo? Bien, una vez ya tengo esto, paso a otra frecuencia diferente. Cojo y digo, vale, pues ahora voy a probar, por ejemplo, con 300 hercios. Pego un salto de frecuencias y me voy a 300 y hago lo mismo. Meto una señal de entrada que sea de 300 hercios, compruebo qué es lo que está ocurriendo en la salida, divido tensión de salida partido tensión de entrada, me dará una ganancia, esa ganancia la paso a decibelios y la represento, me dará una tensión que será, una ganancia, perdón, que será A2, y me vengo aquí que es 100, 200, 300, pues en 300 tendré esta de aquí, otro punto ahí. De esa forma yo me voy dibujando puntos en el circuito y al final uno todos esos puntos y me queda lo que es mi diagrama de Bode, es mi representación de cómo se comporta mi sistema o cuánto amplifica mi sistema en función de la frecuencia de la tensión de entrada. Bien, pues hasta aquí la representación del diagrama de Bode y cómo hay que hacer un barrido de frecuencias.